volviendo a Husserl, es importante para la teoría de la educación porque en su libro encontramos también la prefiguración de muchos mantras, ideas fijas de la teoría pedagógica moderna, las teorías pedagógicas del siglo XX-XXI. Por ejemplo, la Child-Centered Education, la educación centrada en los intereses innatos del niño, ¿no? Husserl, como dije antes, se lleva a su pupilo al campo y dice que allí hay que dejarlo a su aire y que, bueno, que según sus intereses innatos y sus necesidades prácticas inmediatas, irá orientándose su aprendizaje, ¿no? El niño empezará interesándose por su entorno físico inmediato, por los animales, las plantas, también lo que necesita para sobrevivir, para alimentarse, y bueno, el preceptor, aprovechando sus intereses, pues quizás irá estimulando una ampliación de su curiosidad hacia otros saberes, pero siempre respetando, digamos, los intereses espontáneos del niño. Al niño no hay que imponerle conocimientos contra su voluntad, ¿no? Bueno, pues la pedagogía contemporánea, en gran parte, se inspira también en esta idea. El niño en el centro, el niño, digamos, los intereses, las necesidades inmediatas del niño, en fin. Escribe Husserl, que crea siempre ser el amo, que el niño crea siempre ser el amo. El niño no debe hacer nada contra su voluntad. No le ordenes nunca nada, absolutamente nada. Todo esto implica, en realidad, que el programa educativo de Husserl consiste en realidad en una negación de la educación, Si es que por educación entendemos lo que indica su raíz etimológica. Educación viene de ex ducere, ducere es guiar o conducir, pero ex, es decir, sacando al niño, como elevándolo desde una situación inicial considerada indeseable, una situación de ignorancia, de inmadurez, de la cual el educador guía al niño para que salga de ahí, para que, digamos, se eleve hacia otra situación de mayor madurez y mayor prudencia y conocimiento, ¿no? Bien, finalmente, otro autor que ha tenido una influencia muy negativa, y ya damos un gran salto en la historia para llegar al siglo XX, en la evolución de la filosofía de la educación ha sido sin duda Pierre Bourdieu, el francés Pierre Bourdieu, que es el crítico marxista por antonomasia del sistema educativo burgués, entre comillas, el sistema educativo liberal de mediados del siglo XX, principios del siglo XX. Bourdieu publica en colaboración con Passeron dos obras en los años 60, 70, Les Héritiers y La Reproduction. Estas obras ofrecen una crítica implacable de lo que ellos llaman la mitología de la escuela de la Tercera República. Es decir, la Tercera República Francesa de 1871 en adelante es la que establece la escuela pública, laica y sobre todo universal. Lo de público y laico nos interesa menos, universal. Es el régimen que consigue la universalización de la educación. Entonces, se considera que esta universalización de la educación implica una, digamos, ¿cómo llamarlo?, una jerarquía socioeconómica justa, implica una jerarquía socioeconómica meritocrática. Como todos los niños han tenido oportunidades, todos los ciudadanos han recibido oportunidades educativas, pues bien, los que asciendan socialmente, los que terminen ocupando las posiciones más prominentes en la economía y la sociedad serán aquellos que tengan más talento, más capacidad o más esfuerzo. Es decir, por primera vez en la historia tendremos una estratificación socioeconómica que no sea producto del linaje, sino del talento, la capacidad y el esfuerzo. Esta es la teoría, digamos, ¿no? Pues bien, Bourdieu sostiene que esa teoría es falsa, que en realidad es una ideología que encubre la reproducción, por eso se llama su obra se llama reproducción, la reproducción de la estratificación socioeconómica tradicional. Es decir, lo que sostiene Bourdieu es que la meritocracia no es tal, el sistema es falsamente neutral, no es cierto que todos tengan las mismas oportunidades, no es cierto que la selección por la renta haya sido reemplazada por la selección por el talento. De hecho, el sistema está trucado para que terminen triunfando, terminen
obteniendo los mejores resultados, no solo académicos, sino también después profesionales y socioeconómicos, quienes tienen que obtenerlo, es decir, los hijos de la burguesía. Todo está diseñado para que los hijos de los burgueses sigan siendo burgueses y los hijos de los obreros sigan siendo obreros. Pero no se trata solo de reproducir la sociedad tal como es, sino además legitimar esa reproducción, es decir, que no se note, que no se note. Hay que invisibilizar el mecanismo de reproducción, o dicho de otra forma, los relegados por el sistema se deben considerar justamente relegados, se deben considerar justamente relegados, deben aceptar su relegación. El hijo del obrero debe poder decir, bueno, la verdad es que yo tuve las mismas oportunidades, pero es que suspendí los exámenes, no aprobé la selectividad, bueno, pues es lógico que siga siendo mecánico, obrero de fábrica, como lo era mi padre. Esta es la teoría de Bourdieu. El sistema educativo debe producir sujetos seleccionados y jerarquizados de una vez por todas para toda la vida. ¿A través de qué sesgos? ¿A través de qué sesgos consigue el sistema primar a los hijos de la burguesía? Pues dice Bourdieu cosas como que los hijos de la burguesía están ya familiarizados con la cultura burguesa que se enseña en la escuela. Es decir, han tenido libros en su casa, están familiarizados con las referencias literarias, históricas, musicales. Es decir, la cultura que se enseña en la escuela es precisamente la cultura de la burguesía. Los niños, los hijos de la burguesía parten con ventaja, por tanto, ¿no? Tienen ya esta ventaja en el punto de partida. El lenguaje considerado correcto es el lenguaje de la burguesía. Por tanto, los niños de familias obreras llegan ya con desventaja a una escuela supuestamente neutral. Y dice Bourdieu otra cosa muy importante, del que dispone de todos los hábitos. Los hábitos son esas ventajas culturales de los hijos de la burguesía, el hecho de tener el hábito de lectura, de que de niños les hayan leído cuentos, etc. Del que dispone de todos los hábitos se dirá que tiene talento, o sea, que es más inteligente. Esto es muy importante, porque aquí, como vemos, Bourdieu está rechazando el concepto mismo de inteligencia natural, ¿no? El concepto mismo de inteligencia. Bourdieu da por supuesto que las diferencias en los resultados académicos se deben siempre a ventajas o desventajas socioeconómicas en el punto de partida y no a diferencias de talento natural. Descarta la posibilidad de que pueda haber desigualdades de inteligencia natural. Y este es un gran problema, es un gran lastre que siga, es decir, esta reticencia a aceptar la posibilidad de que haya diferencias importantes de inteligencia entre los alumnos sigue siendo un tabú que obstaculiza, que impide una discusión racional de nuestros problemas educativos. Hay un libro muy interesante de otro francés, Laurent Alexandre, La guerre des intelligences, y él dice precisamente esto. No solo Bourdieu, todavía hoy la izquierda sigue convirtiendo el cociente intelectual en un tabú. Se hace imposible la discusión sobre esto. Alexandre, en cambio, considera, como casi todos los psicólogos serios, que por supuesto que existe la inteligencia natural, además es mensurable, el cociente intelectual, los test de inteligencia son totalmente fiables y además, para colmo, está muy desigualmente distribuido entre los humanos. La naturaleza es así de injusta. Hay niños más inteligentes que otros. Además, existe una correlación muy estrecha entre el coeficiente intelectual y las probabilidades de éxito académico, profesional, socioeconómico. Es el predictor más importante. Tú le haces un test de inteligencia a un niño de 7 años y es el predictor más importante que tiene sobre cómo le va a ir en la vida, ¿no? No es infalible, pero es lo más importante. En el libro de Alexandre se aprenden muchas otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, parece que la inteligencia es genética en amplia medida, en un 68%, dice él, en un 68% depende de los genes, en el 32% restante depende de factores ambientales. Ahora bien, entre esos factores ambientales, el más importante es la familia, más importante que la escuela. Haberse criado en una familia más o menos estable, lo que vimos antes, más o menos estimulante, más o menos favorecedora del desarrollo intelectual del niño, es más importante, más relevante en la determinación del cociente intelectual final del sujeto que el hecho de haber asistido a una escuela de más o menos calidad. Y otra cosa muy interesante es que
el cociente intelectual medio venía ascendiendo en Europa y Norteamérica a lo largo de todo el siglo XX, es lo que se llama el efecto Flynn, crecía entre 3 y 7 puntos por década, hasta alcanzar un punto de inflexión hacia 1990, y de 1990, por razones que no entendemos muy bien, viene descendiendo el promedio de cociente intelectual, unos 2 puntos por década, mientras que en Asia Oriental no deja de crecer. En Asia Oriental no ha dejado de crecer la inteligencia media, de tal forma que el promedio en Europa ahora mismo es de 98 puntos, siendo 100 la media de la humanidad. Estamos por debajo de la media de la humanidad. Si hay por ahí algún supremacista blanco, esto ya hace perder los prejuicios definitivamente. Europa ahora mismo está por debajo del promedio de la especie humana en inteligencia. En Asia Oriental el promedio es 106, 107, casi unos 10 puntos por encima de los europeos. Bien, el caso es que, ya digo, es imposible hablar de todo esto. Un marxista clásico como Bourdieu presupone que las diferencias de resultados académicos y socioeconómicos se deben a desventajas socioeconómicas de clase. Un marxista, digamos, posmoderno, un neomarxista o marxista cultural de 2019, más bien va a atribuirlo no a privilegios de clase, sino a privilegios de sexo, privilegios de raza y privilegios de orientación sexual, ¿no? Es decir, el marxismo clásico ha sido sustituido por el marxismo cultural, y la diferencia es que el marxismo cultural utiliza como criterio de segmentación y de oposición no ya la clase social, sino el sexo, la raza y la orientación sexual. Por eso nos dan la tabarra constantemente con la supuesta discriminación de las mujeres. Hay que ver la brecha salarial, no puede ser que las mujeres tengan en promedio sueldos inferiores a los de los hombres, etc. Se da por supuesto que todo se debe a una discriminación por sexo. Bien, esta incapacidad para admitir que pueda haber diferencias naturales de talento ha tenido una incidencia importante en la teoría de la educación. Yo, en fin, creo que se trata de un igualitarismo enfermizo que nos ha llevado a fenómenos tales como la casi desaparición de las notas, por ejemplo, o al menos el enmascaramiento de las notas, ¿no? Yo en mi infancia viví el momento en que ya las notas numéricas fueron sustituidas por notas verbales más genéricas. Ya no era un 7 o un 9 o tal, ahora era notable, bien y tal. Después la LOCSE dio un paso más, simplificando las notas hasta el punto de que ya solo era apto o no apto, o bien progresa adecuadamente, no progresa adecuadamente. Lo que se busca en todo caso es evitar la comparación de resultados, evitar no sé cómo llamarlo, la competencia, la jerarquización de los talentos. No se puede aceptar la idea de que unos seres humanos sean más capaces que otros, sean más inteligentes que otros. Sir Ken Robinson, que es un teórico de la educación muy influyente, escribe: calibrar la inteligencia es supremacista. No se trata de cuán inteligente eres, sino del modo en que lo eres. Lo que está diciendo es que nadie es más inteligente que nadie. Lo que pasa es que hay muchos tipos de inteligencia, de ahí el mantra de las inteligencias múltiples, constantemente están descubriendo nuevos tipos de inteligencia, para que todo el mundo tenga su tipo de inteligencia, ¿no? Para que, y bien, también Robinson critica que se pongan notas, ¿no? Los exámenes, las notas, todo trabajo, porque todo trabajo tiene su valor. Bueno, lo trágico de todo esto es que Bourdieu mentía. Bourdieu mentía, no era cierto que no existiera movilidad social en la Europa de mediados del siglo XX, no era cierto que los hijos de los obreros no pudieran ascender socialmente, etcétera. Y la prueba de todo esto era su propio caso. Bourdieu era hijo de un campesino y, sin embargo, llegó a estudiar en la École Normale Supérieure, que es una de estas superescuelas francesas para la élite intelectual de la que salen los cuadros de la administración francesa, etcétera, ¿no? Sin embargo, la crítica implacable a la que Bourdieu somete al sistema educativo de su época y las teorías pedagógicas que resultan de esa crítica han deteriorado la educación hasta tal punto que ahora sí empieza a ser verdad lo que
Bourdieu falsamente denunciaba en su tiempo. Cabe hablar de una especie de crítica autocumplida. Ahora sí hay menos movilidad social, ¿no? Sí, hemos deteriorado tanto el sistema de educación pública que, en efecto, los hijos de familias ricas ahora sí cuentan con una ventaja importante. La formación que puede obtenerse en las escuelas públicas es ya tan deficiente que, efectivamente, el que tiene dinero bastante para irse al extranjero o para pagarse una escuela privada muy exigente, tiene una ventaja decisiva de cara al éxito profesional. La crítica injusta que hacía Bourdieu del sistema educativo de su época se ha de algún modo autorrealizado, y lo que eran males imaginarios en el momento que escribía Bourdieu ahora ya están siendo males reales. Bien, pero esto es el daño que le ha producido